Hola, ¿qué tal, mis amados hermanos? Saludos a todos. Que la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo abunde en cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Pues bien, hermanos, pues me he estado preparando para traer este tema. Tal vez no sea muy largo. Eh, Espero explicarme lo mejor posible para que se pueda entender lo que el Señor eh, ha puesto en mi corazón, lo que Él, cuando lo estuve estudiando, lo estuve meditando me decía a mí, y así como ha sido edificante para mí este mensaje, espero que sea para cada uno de ustedes, que Dios les dé la sabiduría a cada uno, mis amados hermanos, y pues vamos a comenzar con este tema. Así es, hermanos, debemos morir para vivir en la eternidad. Vamos a leer primero ese versículo, lo que Jesús trata de decirnos ahí en Juan, perdón, en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 23 al 25. Dice la palabra de Dios así. Juan capítulo 12, versículo 23 al 25. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Bien, hermanos, ustedes dirán, ¿qué tiene que ver eso con el tema? Dice Jesús que si un grano no cae a tierra, pues es inservible. Necesita morir para dar fruto ese grano, esa semilla. Estaba viendo, amados hermanos, que este tema, cuando lo estaba yo leyendo y cuando lo estaba yo preparando, este tema es de esperanza, hermanos. Es un tema que nos llena de fe, pero también, hermanos, es un tema que nos anima a no tener miedo a sufrir por Cristo. Nos anima que si debemos de morir, debe ser bajo las reglas del Señor. Entonces, hermanos, vamos a estar viendo algunos puntos que yo pude encontrar eh, cuando me refiero a que algunos hermanos deben o cuando estamos predicando la palabra, hermano, estaba yo viendo que subieron al grupo hace como, no sé si hace como 3 semanas, como un mensaje que hablaba de que estaban siendo asesinados algunos cristianos en algunas partes del mundo. Y en ese momento a lo mejor lo tomé como que si mis hermanos no tuvieran fe, pero estaba yendo a las escrituras y el Señor Jesús decía todo lo contrario, decía que íbamos a tener tribulaciones, decía que íbamos a pasar ciertas cosas para que pudiéramos cumplir su palabra. Entonces, hermanos, de esto se trata hoy. Debemos de morir a veces físicamente para dar frutos, para que se dé a conocer la palabra de Dios. Pero también, hermanos, la palabra de Dios nos incita a morir a nuestra vieja forma de vivir, a nuestro viejo hombre, que algunos hermanos dentro de la iglesia, en donde sea que se congreguen, algunos no han abandonado esa forma de vivir, aún siguen viviendo con esa vieja forma, siguen practicando ciertas cosas. Y como tercer punto, hermanos, algunos hermanos también aún siguen haciendo sus viejas costumbres. Eso es como una introducción, hermanos. Así que, pues tenemos que ponernos en las manos de Dios para ver qué es lo que Él quiere que nos diga. Estábamos viendo los acontecimientos, como les decía, hermanos, lo que está pasando en algunos cristianos o con algunos cristianos en algunos países. Yo no sé si algunos sepan, hermanos, pero muchos están pasando persecución. Muchos de los que he visto o en algunos videos he visto que son quemados, otros he visto que son enterrados. Pero lo que me sorprende de ellos es que no niegan su fe, no niegan que creen en Dios, porque si los negaran, los dejarían vivir. Entonces, eso me ha hecho sentir a la vez alegría porque ellos me inspiran a seguir luchando como cristiano sobre mi fe. Pero también siento tristeza porque pues son mis hermanos, son gente que sienten que tienen dolor
Entonces, mi corazón a lo mejor está un poco dividido. En algunos países, hermanos, como en Nigeria, como en Sudán, como en Libia, como en Yemen, como en Somalia, hermanos, o en Corea del Norte, hermanos, están prohibido adorar a Dios. No sé si ustedes sepan, pero allá llevar una Biblia, pues es complicado. No es como que aquí donde estamos en Bosques ponemos la iglesia de Cristo, ¿no? O sea, tiene un letrero. Con algunos maestros que he estado estudiando o algunos de mis maestros, pues comentan ellos que han viajado hacia esos lugares. ¿Cómo se adora a Dios allá? No hay un letrero, si solamente se puede adorar pues bajo riesgo, bajo fe. Tienen ciertas contraseñas para poder reunirse porque pues esos lugares son muy peligrosos, hermanos. Entonces, estoy tratando de entrar con este tema antes de entrar con la palabra para que nosotros vayamos viendo por qué el Señor a veces necesita que nosotros defendamos nuestra fe, aún anteponiendo nuestra vida. Así, hermanos, que pues vamos a ver cómo vamos a ver qué dice la Biblia de cómo debemos de enfrentarnos en esos momentos de tribulación. Bien, hermanos, como primer punto, no debemos de tener miedo a predicar la palabra y aún así, si tu vida está en riesgo. Vamos a ver qué dice Mateo capítulo 10, versículo 16 y 22. Lo que el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos, eso es lo mismo que nos puede decir a nosotros hoy como cristianos. Dice la palabra de Dios así. Mateo capítulo 10, versículos 16 al 22. Dice así, He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán, y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habléis, sino el Espíritu de nuestro Padre que habla en vosotros. Dice, el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Bien, primero dice el Señor que no debemos de tener miedo a morir si predicamos su palabra, hermanos. Para nosotros es fácil predicar en la iglesia, es fácil predicar en un púlpito, porque no hay peligro, hermano, no hay peligro, pero el verdadero evangelio se predica en los lugares donde pues no se conoce a Dios, donde el lugar es hostil, donde la gente tiene sus usos y costumbres, donde la gente, si les hablas de Dios, pues ellos ya tienen su religión, ellos creen en la santería, en la brujería, en muchas cosas, pero aún así Dios nos manda a predicar ahí. Entonces, muchos de los que predican la palabra, pues estamos, porque me considero a lo mejor, estamos acostumbrados a estar cómodamente en un púlpito predicando, pero ahí no es la verdadera guerra. La verdadera pelea es allá donde esa gente que no conoce de Dios, donde esa gente que necesita que se le predique la palabra de Dios. Ahí es donde debemos estar, hermanos, donde debemos ir a esa misión, donde debemos de renunciar a nuestra propia vida. Eso es lo que Dios me dice a través de su palabra, o nos dice hoy, es que Él nos manda en medio de lobos. Él nos manda y dice que seamos prudentes como la serpiente, pero dice que debemos ser sencillos como las palomas. Pero también vamos a ver, hermanos, que dice Cristo nos advierte que si nosotros no hacemos eso, ¿a quién debemos de temer? Porque muchos de los hermanos, como les decía ahorita, si nos mandan a predicar en esos lugares hostiles, nadie quiere ir, pues tenemos miedo a que nos maten, tenemos miedo a que nos persigan o tal vez tenemos miedo a perder la vida. Pero dice Cristo, ¿a quién debemos de temer realmente? Vamos a ver lo que dice ahí en Mateo 10, ahí mismo, hermanos, en el versículo 26 al 29, dice así. Así que no lo temáis,
porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo a la luz, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Dice el 28, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Bien, hermanos, aquí vemos que también muchas veces nosotros, hermanos, o no sé, hace tiempo cuando estaba Obrador de presidente, muchos veían a Obrador como el Salvador de México, pero la gente se olvidó de buscar a Dios y a veces que le daban la gloria más a este presidente que a Dios. Y ese es un, ¿cómo les diré? Es como un mal porque se repite lo que pasa en Samuel cuando el pueblo de Israel que pide un rey, que le pide que Dios les dé un rey, pero ellos no quieren ser gobernados por Dios. Y muchas veces, hermanos, nosotros, por miedo de seguir predicando la palabra, pues a veces no buscamos a Dios o el país no busca a Dios. Yo les decía, hermanos, que yo veía, como comentaba a los hermanos, que cuando fue capturado el presidente de Venezuela, muchas de las personas eh, creo que se alegraron porque Trump lo haya hecho, pero no sentí o platicaba con algunos de ese país y yo les decía, pero has pedido a Dios que sea el que lo salve, han doblado a Dios, han puesto su corazón a Dios y decían, no, pues Dios no existe, porque si no, pues desde cuándo nos hubieran quitado la opresión. Y le digo, y es que es necesario que pasen estas cosas. Si realmente tenemos fe en Dios, Jesús dijo que en este mundo tendríamos tribulación, que en este mundo tendríamos aflicciones. Él no nos prometió que toda la vida íbamos a vivir bien. Entonces, hermanos, lo que la palabra de Dios nos enseña que siendo cristianos vamos a ser perseguidos, que siendo como cristianos vamos a vivir en un país donde va a haber guerras, donde va a haber problemas, donde va a haber hambruna, pero nuestra confianza no debe estar en el hombre, debe de estar en Dios. A quien debemos de temer es solo a Dios, hermanos. Muchos de los hermanos temen perder su vida, pero no temen perder su espíritu. Y eso es lo que el Señor decía, que, que, que es más triste que nosotros queramos rescatar nuestra vida física que nuestra vida espiritual. Como hace rato decía nuestro hermano, hay muchos que se han apartado de Dios, hay muchos que ya no se congregan, hay muchos que ya no quieren ir a la iglesia y se han apartado de Dios, no buscan a Dios. Entonces, hermanos, debemos de confiar en que Dios él tiene todo bajo control, pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? No debemos de tener miedo a morir, no debemos de tener miedo a predicar su palabra. Tenemos que ser valientes aún en medio de estas pruebas, hermanos, porque es necesario como hijos suyos. Yo sé que a lo mejor para mí es fácil en algún momento decirlo, porque pues ya cuando está uno en ese momento de prueba, cuando uno ya está en ese lugar, pues no es lo mismo, ¿verdad? Alguna ocasión alguien me dijo, que a lo mejor yo no estaba considerando su problema y que a lo mejor para mí era más fácil decir que tenía solución, pero que si yo estaba en sus zapatos lo iba a ver de otra forma. Y en parte tenía razón, pero en parte también quería yo decirle al hermano que también yo he estado en su posición muchas veces y que Dios me ha fortalecido a través de esas pruebas y me ha hecho entender que yo sin Dios no soy nadie, que yo tengo que depender aún en las buenas y en las malas, tengo que estar con Él, que todo lo que me está pasando, que todo lo que nos va a pasar como cristianos es necesario, pero que Él nunca nos va a abandonar, que Él es fiel en su palabra, hermanos, pues si nosotros permanecemos en Él. Pero también vamos a ver qué dice Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 10 nos dice que debemos de guardar sus mandamientos. Deuteronomio 10 versículo 12 y 13. Dice así la palabra de Dios. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos,
que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Dice, así que dice que debemos de temer a Dios, debemos de temer a Jehová, nuestro Padre. ¿Qué es lo que les decía hace rato, hermanos? Muchos de las personas que no conocen de Dios es porque ellos prefieren que un hombre los gobierne, pero no quieren los mandamientos. Pero ¿qué pasa con nosotros también, hermanos, en estos momentos de prueba? Y aquí en Oaxaca han echado a pastores a las cárceles, les han quitado su terreno por predicar la palabra. Y a veces yo me siento un inútil porque digo yo, pues yo estoy en un palacio, yo vivo en un palacio, yo no estoy pasando persecución. ¿Acaso mi cristianismo es mediocre? Y qué pasará? Y le digo a Dios, Señor, ¿qué va a pasar si el día de la prueba, el día que venga y pase esto? ¿Qué va a pasar, Señor, si yo niego, me doy media vuelta? Le digo a Dios, Señor, fortaléceme, que no se turbe mi corazón en momentos de prueba, aumentame la fe, Señor. Y si un día estoy en momentos de prueba difícil, por favor, Señor, no permitas que yo regrese atrás, sino que al contrario, muera por predicar tu palabra y muera con gusto. Y ustedes van a decir, hermano, pero eso es como pensamientos, pues, personales a lo mejor. Y entonces voy a las escrituras, hermano, y veo a un varón de Dios, un hombre que es el primer mártir, que yo estoy seguro que ustedes como leen la palabra de Dios saben a quién me refiero, que murió aún teniendo misericordia por sus verdugos cuando aún lo estaban matando, cuando les estaba predicando, es Esteban. Y vamos a ver qué dice el libro de los Hechos, Hechos 7, hermano. Solo para resumir, porque es un poco largo, yo sé que ustedes han leído lo de Esteban, pero dice que Esteban era un varón lleno del Espíritu Santo, que estaba lleno de gracia y que hacía muchos milagros. Y resulta que le estaba predicando a estos hombres, le estaba predicando la palabra, pero aquellos se enojaron contra Esteban y lo llevaron ante el concilio para juzgarlo. Entonces, para resumir esa parte, pues él les empieza a decir, hermanos, pues desde Abraham hasta Moisés, de Jacob, todo, les empieza a decir todo lo que había pasado y cómo Dios había estado con ellos, pero ellos no querían escuchar. Ellos se habían endurecido, ellos habían adorado a otros dioses antes que darle gloria a Dios. Entonces, vamos a ver qué dice el versículo 54, después de que Esteban les empieza a decir, de que les empieza a recriminar de que ellos no han creído en Dios y aparentemente ellos dicen que son a lo mejor que creían en Dios, pero que no estaban llevando a cabo lo que ellos decían. Entonces, vamos a ver qué dice el 54 en adelante. Hechos capítulo 7, versículo 54 en adelante. Dice la palabra de Dios así: oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron aún contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Versículo 59. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. Fíjense, hermanos, me maravilla, me maravilla esta parte porque yo digo, me están matando mis propios verdugos. ¿Cuánto tengo que amar a mis verdugos para aún pedir por ellos? Porque dice la palabra de Dios que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo y tal vez si alguno es apedreado en este tiempo, pues yo creo que lo más lógico que a veces uno puede decir es, Señor, consúmelo, Señor, hazme justicia, no lo sé,
Pero yo veo a Esteban y aún tiene misericordia de esos verdugos. Dice, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Cuánto tiene que amarlo? ¿Cuánto tiene que amar a estas personas que lo mataron, hermanos? ¿Cuánto? Y la pregunta es nosotros, aquellos que nos odian, aquellos que por más que les predicamos de la palabra, cuántas veces los bendecimos? ¿Cuántas veces le decimos, Señor, tócale su corazón, Padre, hazme que vuelva otra vez a predicarles de tu palabra, Señor? Y aun cuando una persona nos hace daño o un mismo hermano nos hace daño, ¿cuántas veces le decimos, Señor, no le tomes en cuenta este pecado a mi hermano? ¿Cuántos hermanos de la iglesia se han ido porque no están dispuestos a que si no los saludan, porque se enojan si los regañan? Porque se enojan si no son amorosos como antes, y digo yo, ¿cómo este hombre tenía el espíritu? ¿Cómo yo quisiera ser como Esteban, que a pesar de todas las pruebas que a mí me pasen, aún seguir amando a mis hermanos, aún siguiendo amando a aquellas personas que no me quieren? Entonces, hermanos, aquí vemos que este mártir estaba cumpliendo con lo que Jesús le mandó. No tenía miedo a morir, él estaba con fe, y esto me enseña que no solo Esteban, también Pablo, cuánto sufrió. Pablo fue encarcelado, fue azotado 39 veces, naufragó, eh, muchas cosas que pasó Pablo a causa de que el Evangelio fuera predicado para que nosotros que hoy estamos en línea podamos tener la salvación, hermanos. Así que, hermanos, por eso les decía como primer punto, no debemos de tener miedo a morir por predicar la palabra de Dios, y aún así no debemos de tener rencor en contra de aquellos que nos odian, aquellos que nos llaman de locos, aquellos que nos dicen, se burlan de nosotros. Debemos de ser esa luz que Dios quiere. Así, hermanos, pues también vamos a ver qué dice en Hebreos. Ahí en Hebreos nos mencionan algunos hombres de Dios que, que pues la verdad se salvaron de ser asesinados, pero la verdad otros no tuvieron la misma suerte. Vamos a ver qué dice Hebreos 11 versículo 35 y 40. Aquí habla de los hombres de la fe, aquellos que cerraron bocas de leones, aquellos que se enfrentaron con muchos enemigos, con pocos hombres, pero dice el versículo 35 así, Hebreos 11. Vamos a leer del 34. Dice así, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Pero dice el 35, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Dice el 36, otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos prisiones y cárceles fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Dice el 38, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y el 39, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuese ellos perfeccionados aparte de nosotros. Fíjense, hermanos, que aunque ellos esperaban una promesa, no la vieron, pero aún así no negaron morir a filo de espada, apedreados, como dicen. Entonces, aquí tenemos ciertos ejemplos, hermanos, de cómo debemos de seguir en esta vida, a pesar de que lo que venga en el futuro, no sabemos que venga, hermanos, pero Dios, amados hermanos, nos ha dado o nos ha dicho que van a pasar ciertas cosas, pero que no debemos de tener miedo, que al contrario debemos estar orando, que debemos de estar fuertes en la fe, porque el cuerpo va a volver a la tierra, hermanos, pero nuestro espíritu no debe de morir. Nuestro espíritu, hermanos, es lo que debemos de mantener vivo, y nuestro corazón, y sabemos que el cuerpo, pues ahí mora el Espíritu Santo, eso lo debemos de cuidar. Ahorita vamos a estar viendo también que debemos de morir al viejo hombre, pero primero debemos de perder el miedo a morir físicamente, hermanos, para que nuestro espíritu viva. Y muchos hermanos tienen miedo
a morir físicamente, pero no tienen miedo a morir espiritualmente. Así que hermanos, hemos estado viendo estos versículos y pues como les dije, muchos murieron de forma cruel, pero también dice la palabra de Dios que debemos de morir al pecado. Vamos a ver qué dice Romanos 6, del 1 al 4. Dice el apóstol Pablo así, o dice la carta de Romanos: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Fíjense, hermanos, cómo dice que nosotros debemos de andar en vida nueva, cómo debemos de morir al pecado. Ahora esta es otra parte donde debemos esto sí es lo que debemos de matar, esto es lo que sí debemos de dejar. Esto sí, para poder entrar en el reino de Dios, esto es lo que debemos de dejar de practicar. No debemos de seguir viviendo como antes, cuando no conocíamos a Dios. Si realmente amamos a Cristo, si realmente amamos a Dios, vamos a cumplir sus mandamientos, vamos a tener esa fe de dejar de practicar, de dejar de congregarnos, de, de, de a lo mejor hacer berrinche y porque no me saludó el hermano, porque ya no me gusta cómo se predica ahí, porque no me dan buen ejemplo. No, no, o sea, esa vieja forma de pensar, eso lo debemos de dejar atrás. Ahora debemos ser una nueva criatura. Pero veamos qué dice el versículo 6. Dice ahí mismo, Romanos 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Es lo que dice, que ya no sirvamos más al pecado, porque nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. Pero también el versículo 11 dice así: así también vosotros consideraos muerto al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice el 12: no reine pues el pecado en nuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino que presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Fíjense, hermanos, cómo dice que debemos de morir al pecado y debemos de entregar nuestros miembros a Dios vivos, porque eso es lo que a Él le agrada. Entonces, hermanos, debemos de matar esta parte de nosotros, lo que antes éramos. Ya no debemos de comportarnos como antes, debemos ir dejando el pecado, ese pecado que nos acecha, ese pecado que nos aleja de Dios, todas esas cosas. Si queremos entrar en la eternidad, no podemos vivir en el pecado y vivir en la iglesia como si nada pasara. Hoy yo le pido a Dios de mi parte, tanto para mí como para mis hermanos, que nos dé discernimiento, Dios, y que nos dé un corazón puro, hermanos, un corazón manso, porque pues como humanos somos malvados, como hermanos, o como humanos, hermanos. Aún nuestra carne a veces nos gana, eh, a, a veces hacemos cosas que no debemos, pensamos cosas que no debemos, y eso es lo que Dios nos dice, que debemos de despojarnos del viejo hombre. También en Efesios, hermanos, a ver qué nos dice Efesios capítulo 4. Efesios 4:22 también nos dice lo siguiente. Dice así: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de nuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, hermanos, para poder entrar a la eternidad, pues debemos de despojarnos del viejo hombre. Para poder predicar la palabra de Dios, tenemos que ser esas nuevas criaturas. Alguien me decía: tú predicas bien, pero ¿qué dice tu conducta? Y yo me quedé pensando y dije, pues, ¿qué estoy haciendo mal? Y, y dijo, eso es muy cierto, dijo, puede uno predicar muy bonito, pero ¿sabes qué pesa más? Tu forma de vivir. En eso es lo que yo puedo decir, que si eres cristiano o no lo eres. Entonces me quedé pensando y le pregunté, ¿qué estoy haciendo mal?
No, dice, pues en ti no, dice, pero la verdad, los demás, dice, algunos he visto que toman, le digo, bueno, tú hablas por ellos, pero yo qué tú qué podrías acusarme a mí que yo te dijera que yo no estoy haciendo lo que Dios me manda. Entonces, me quedé pensando en eso, hermanos, de que sí es cierto, muchas veces podemos predicar la palabra y decir que hay palabras de, pues, de salvación, pero cuando nosotros nos comportamos como ellos, ahí es donde se pierde la predicación y tristemente no hemos dejado el viejo hombre y tristemente, hermanos, así no se puede ganar almas para Cristo. Entonces, tenemos que despojarnos de esa manera, vieja manera de vivir, tenemos que renovarnos, tenemos que tener una mente nueva, hermanos. También dice Colosenses también nos dice que debemos morir a estas prácticas si realmente queremos agradar a Dios y estar en la eternidad. Colosenses 3 5 al 11. Dice así, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosa por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ellas, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de nuestra boca, no mintáis los unos a los otros, haciéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, y vestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces, hermanos, debemos de despojarnos del viejo hombre, debemos ir depurando lo que realmente nos sirve si queremos entrar a la eternidad, hermanos. Primera de Juan 2, versículo 15 y 16 dice la palabra de Dios así, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en el mundo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre. Muchos se han enfriado, muchos han perdido su primer amor y entonces ya muchas veces van a la iglesia, llegan tarde, ya no se comprometen, piensan que al ser bautizados la salvación no se pierde, que ellos ya son salvos. Y no, dice que debemos de perseverar, porque dice la palabra de Dios que si con trabajos el justo se va a salvar, ¿qué nos esperan? ¿Qué les espera a aquellas personas que pues no se esfuerzan, o menos que aquellos que no han conocido de Dios? Entonces nosotros, hermanos, no debemos de amoldarnos a este mundo, no debemos de amar al mundo, ni sus deseos, ni lo que ellos practican si queremos entrar a la eternidad. Pero también en Santiago, capítulo 4, versículo 4 dice así la palabra de Dios, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. O sea, dice que si nosotros queremos practicar lo que hace el mundo, hermanos, Dios se considera nuestro enemigo. Si nosotros queremos entrar a la eternidad, hermano, ya no debemos de practicar lo que antes practicábamos. Si nosotros queremos agradar a Dios, si nosotros queremos esa salvación eterna, donde dijo Jesús que muchas moradas hay, si queremos ir ahí, hermanos, es necesario que nosotros dejemos de pensar como el mundo. Y realmente, hermanos, si hay una guerra o lo que haya, si realmente nosotros creemos en Cristo, que somos de Él, si nos comportamos como Él nos manda, yo estoy seguro, hermanos, que ni la muerte ni nada nos va a separar del amor de Cristo. Entonces, hemos estado analizando esto, hermanos, de que pues debemos de perseverar, debemos de luchar, debemos de morir primero al pecado, pero también no tenemos que tener miedo a morir por predicar su palabra, no tenemos que tener miedo a ser perseguidos, al contrario, hermanos, si yo no sé si ustedes en su congregación cantan la de He decidido seguir a Cristo, yo les decía cuando las cantaba, le decía a la congregación de Chalco, que averigüé un poco sobre la historia, sobre ese himno. No sé qué tan cierto sea, pero cuando yo escuchaba ese himno,
que dice, he decidido seguir a Cristo, y dice que no vuelve atrás. Yo veía esa historia y se supone que un hombre se fue con su familia a la India de misionero y que cuando estaba predicando la palabra de Dios allá en la India, dice que muchos se convirtieron, pero muchos de los que adoraban a los dioses falsos, aquellos ídolos, se levantaron en contra de este hombre. Entonces agarraron a sus hijos y agarraron a su esposa para que dejara de predicar. Y él dijo, yo voy a seguir predicando la palabra de Dios, voy a seguir predicando a Cristo. Entonces dice que arrodillaron a sus hijos y a su esposa y para que renunciara, le dijeron que si no renunciaba, matarían a su esposa y a sus hijos delante de él. Entonces cuando él no renunció, dijo que no temía morir, mataron a su esposa y a su hijo, a sus hijos enfrente de él y por último le decía el líder de ese lugar, si renuncias, te vas a salvar tú, renuncia y ya deja de predicar. Y dijo, no, no, no temo morir. Entonces que le iban a matar y él empezó a cantar eso. He decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás. Y dice que cuando lo matan, hermanos, eh, a causa de que ese hombre muere y de que el jefe ve que no temía morir por el evangelio de Cristo, por el evangelio que estaba predicado, hasta el jefe se convirtió en cristiano. Y a eso me lleva a pensar que Jesús cuando dice que un grano si no cae a tierra y no muere, no puede dar fruto. O sea, si nosotros no morimos ante aquellas personas malas, tal vez nunca haya convertidos, posiblemente para que pues se pueda hablar de que hubo muchos cristianos que murieron y a causa de que ellos no negaron su fe, muchas personas pueden llegar a creer en la fe, hermanos. Entonces, de eso se ha tratado hoy el tema, hermanos. No temamos morir y si morimos demos frutos porque Cristo nos va a salvar. Dice Cristo que pues el que nos va a matar no puede hacer nada más, solo puede matar el cuerpo. Y pero no puede tocar el espíritu ni el alma. Entonces, ese es en el ámbito físico para defender nuestra fe, pero lo que sí debemos de morir y lo que sí debemos de matar es el viejo hombre a como dé lugar, porque ese viejo hombre, hermanos, hace que cometas pecado, hace que te alejes de Dios, hace que hagas cosas que a Dios no le agradan. Y pues, no solo para decirle unos puntos, pero pues esto es así. Pero si negamos nuestra fe por salvar nuestra vida, solo nos espera la condenación. Si no predicamos el amor de Cristo, su evangelio, y si nos da pena confesar que somos cristianos, no tendremos tampoco salvación, porque Cristo dice que nos va a negar delante de su Padre. Hermanos, en conclusión, con esto quiero concluir, hermanos, muere al miedo, muere al miedo de que te digan que eres cristiano. Muere al miedo a subirte a los camiones a predicar la palabra en la calle con el vecino, muere ese miedo, muere al miedo el qué dirán los demás, el que te digan aleluyo, el que te diga mira el cristiano con su Biblia, muere ese miedo, mata ese miedo, hermano, pero también muere al pecado, porque si no mueres al pecado, hermano, nos estamos engañando a nosotros mismos o te estás engañando a ti mismo. También muere a tu viejo hombre. No permitas que tu viejo hombre regrese o que si antes eras enojón y sigues enojándote, si antes decías malas palabras y sigues diciendo, haz que muere ese viejo hombre, transfórmalo, que sea un nuevo hombre el que esté viviendo en ti para que tú puedas alumbrar a nuevas personas y muere a tus costumbres, muere si tienes alguna costumbre que has tenido siempre un mal hábito, pues muere a ellos, hermano, y hazte un nuevo hábito en la oración, en la lectura de la palabra de Dios, en orar por aquellos que no conocen de Dios. Tú ve y toca la puerta y dile, puedo orar por ti cuando vayas a comer, ora delante de los inconversos para que ellos digan,
Y pues, ¿qué es eso? Para que tengan la curiosidad y te escuchen que tú estás alabando a Dios a través de la comida que le estás dando al Creador, las gracias porque te alimenta en las mañanas. Ora, dale gracias a Dios por el cuerpo, por la fuerza que te presta, porque no son tuyas, son de Dios cada día, hermano. Y aún ora en las pruebas, dile al Señor, Padre, dame fuerzas para pasar esta prueba. Si tienes un hijo enfermo, si tienes un hijo en el hospital, clama, clama, porque Dios te va a escuchar, porque el Señor es fiel para con nosotros. Y pues muchas cosas te podría decir, hermano. Y ya nomás por último, quiero despedirme con este versículo. Espero que se lo lleven en el corazón, hermanos. No sé si me hayan entendido, espero haberme dado a explicar. Soy un poco torpe a veces de explicar, tal vez los nervios me ganan, porque no es lo mismo a veces que cuando predico ante los hermanos y en línea, como que es diferente, no los veo. Pero con este versículo les quiero dejar, hermanos, hace rato que yo lo leía, mi corazón se avivó y pues solo quiero compartírselos. Romanos, vamos a leer el libro de Romanos, hermanos, que ya la mayoría se lo sabe. Romanos 8. Si tú has tenido miedo de morir, hermano, si tú has tenido miedo de perder algún familiar, si tú has tenido miedo de ser perseguido, no lo sé, solamente tú sabes. Y si no has tenido la suficiente fe para seguir a Dios, si tú te has apartado de la iglesia, vuelve hoy, hoy es el día. Y veamos qué dice esta parte. Romanos 8:37 en adelante. Vamos a leerlo desde el 35. Romanos 8, versículo 35 en adelante. Dice así: ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo, del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bien, hermanos, porque a veces tenemos una falsa idea de que pues la salvación no se pierde, pero yo he entendido que que a esta palabra que se refiere son aquellos que perseveran, aquellos que sufren a causa de Dios, aquellos que tienen esa fe en Cristo, nada los va a separar, pero aquellos hermanos que no creen, aquellos hermanos que pues no están comprometidos con Cristo, pues solamente les espera un juicio, porque todos compareceremos ante el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Pero hermanos, si nos persiguen, si nos quieren hacer daño y si estamos firmes en la fe, si amamos a Dios con todo nuestro corazón y toda nuestra alma, nada nos va a apartar del amor de Cristo. Y bueno, pues ha sido la palabra. Yo no sé si ustedes se la quieren llevar, yo espero que sí, que Dios les fortalezca. Con este versículo me despido y que Dios los fortalezca en la fe, les dé paz, hermanos, en sus corazones y los aparte de todo peligro, que el Espíritu Santo los guíe en medio de las pruebas, que el Señor sea su paz, sea su refugio en medio de la tormenta, hermanos. Eso ha sido el mensaje de hoy, eso ha sido el tema de hoy, pues a seguir perseverando para poder entrar a la eternidad, hermanos.